Bajo el sol inclemente de la frontera entre México y Estados Unidos, existe un mundo que los satélites de última generación, los drones de vigilancia y los muros de acero de 6 metros de altura no pueden ver. Mientras el debate político se centra en lo que sucede sobre la superficie, en las profundidades de la Tierra se ha librado durante décadas una guerra de ingeniería, astucia y miles de millones de dólares que desafía cualquier lógica de seguridad nacional. No estamos hablando de simples agujeros en la Tierra o excavaciones rudimentarias. Estamos hablando de infraestructuras que envidiarían los sistemas de metro de muchas ciudades modernas, diseñadas por ingenieros profesionales y operadas con una precisión corporativa que deja en evidencia la porosidad de los límites geográficos. Bienvenidos a la era de la narcoingeniería, donde el cártel de Sinaloa ha demostrado que, si no pueden pasar por encima de la ley, simplemente pasarán por debajo de ella. Antes de descender a estas arterias invisibles del tráfico global, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas nuestras investigaciones sobre la arquitectura del poder en las sombras. Comencemos este viaje hacia las entrañas del imperio que Joaquín El Chapo Guzmán construyó 1 metro a la vez. La historia de los túneles no empezó con la ambición del Chapo, pero fue él quien los transformó de un recurso desesperado en una industria de transporte masivo. Para entender esta evolución, debemos mirar hacia atrás, hacia la figura de Miguel Ángel Félix Gallardo y el cártel de Guadalajara en los años 80. En aquel entonces, el tráfico se basaba principalmente en avionetas y el uso de mulas en puntos de control legales. Sin embargo, tras la caída de Félix Gallardo y la fragmentación de su imperio en diversas plazas, surgió una necesidad crítica. ¿Cómo cruzar toneladas de mercancía de forma constante y segura sin depender totalmente de la corrupción de los agentes aduaneros, que siempre era un factor variable? El Chapo Guzmán, dotado de una mente logística brillante y una obsesión casi patológica por la eficiencia, entendió que el control de la frontera terrestre mediante la perforación era la clave para la supremacía absoluta. En mayo de 1990, las autoridades estadounidenses descubrieron en Douglas, Arizona, lo que se considera el primer supertúnel. Tenía 80 metros de largo, contaba con iluminación eléctrica, ventilación forzada y un sistema de poleas para mover la carga. Fue una revelación para la DEA. No se enfrentaban a simples bandidos rurales, sino a una organización que contrataba arquitectos y topógrafos. El Chapo no tardó en ganarse el apodo de El Arquitecto en el Bajo Mundo, un título que portaba con más orgullo que el de sicario, pues su éxito no radicaba en cuántas vidas quitaba, sino en cuántos kilómetros de frontera lograba anular bajo los pies de sus propios guardias. Para este 2026, la anatomía de un túnel ha evolucionado de forma drástica. Ya no se utilizan palas y picos para avanzar centímetro a centímetro. La operativa actual implica el uso de máquinas tuneladoras de bajo perfil, similares a las utilizadas en la minería profesional o en la instalación de cables de fibra óptica subterráneos. Estos túneles suelen cavarse a profundidades que oscilan entre los 15 y los 30 metros. Una profundidad calculada meticulosamente para evitar los sensores sísmicos y los radares de penetración terrestre que la patrulla fronteriza ha instalado en zonas críticas. La geología es un factor determinante. El cártel de Sinaloa prefiere el corredor Tijuana-San Diego debido a su suelo de arcilla, que es lo suficientemente blando para avanzar con rapidez, pero lo suficientemente firme para evitar colapsos catastróficos sin necesidad de un apuntalamiento excesivamente pesado desde el inicio. Un túnel de alta gama en la actualidad cuenta con sistemas de rieles electrificados donde vagonetas automatizadas pueden mover hasta 2 toneladas de mercancía, ya sea cocaína o el ahora omnipresente fentanilo, en menos de 10 minutos. Además, el mayor enemigo de un túnel no es la policía, sino la propia naturaleza, el monóxido de carbono acumulado y las inundaciones. Por ello, estas infraestructuras cuentan con sistemas de intercambio de aire controlados por sensores y bombas de achique industriales que mantienen seco el pasadizo incluso durante las tormentas más severas, garantizando una operatividad del 100% durante todo el año. Si este nivel de detalle técnico te ayuda a comprender la complejidad del conflicto fronterizo, suscríbete ahora para seguir explorando los expedientes del crimen organizado con nosotros. La operativa pura del túnel reside en el manejo de sus extremos, conocidos como la casa de entrada y la casa de salida. Los carteles han perfeccionado una táctica de bienes raíces clandestinos, adquiriendo bodegas industriales o residencias privadas en zonas de alta densidad urbana.
En Tijuana, el área de Otay Mesa es el epicentro de esta actividad. Aquí el ruido constante de la maquinaria pesada y el movimiento de camiones de carga sirven como la cortina de humo perfecta para ocultar las labores de excavación. La pregunta que siempre surge es: ¿cómo esconden las toneladas de tierra extraída? Los ingenieros del cartel han diseñado métodos para disipar el escombro de forma creativa. A menudo lo mezclan con basura industrial. Lo utilizan para rellenar terrenos de construcción legítimos propiedad de empresas fachada del mismo cartel, o en casos más sofisticados, lo procesan internamente para convertirlo en bloques de construcción que luego se venden legalmente. En las casas de entrada, el acceso al túnel suele estar oculto bajo sistemas hidráulicos de alta precisión. Se han encontrado entradas debajo de bañeras que se elevan con un interruptor remoto, debajo de mesas de billar o incluso bajo fondos falsos en armarios de cocina. Esta infraestructura permite que un camión entre a una bodega en México y pocas horas después, la mercancía esté siendo descargada en una bodega gemela en territorio estadounidense, habiendo cruzado la frontera más vigilada del mundo sin haber sido detectada por una sola cámara térmica. A medida que avanzamos en esta década, la lucha tecnológica se ha intensificado. La patrulla fronteriza de Estados Unidos ha desplegado una red de sensores acústicos capaces de detectar el sonido de una perforadora a metros de profundidad. Pero los carteles han respondido con tácticas de evasión acústica, realizando las perforaciones más ruidosas durante las horas punta de tráfico comercial para enmascarar las vibraciones. Además, el uso de drones dentro de los túneles se ha vuelto estándar. El cártel de Sinaloa ahora utiliza drones terrestres autónomos equipados con sensores de gas y cámaras de alta definición para patrullar el interior de los conductos antes de enviar los cargamentos humanos o materiales, asegurándose de que la ruta no ha sido comprometida por las autoridades. Por su parte, la DEA ha tenido que recurrir al análisis de inteligencia de señales para rastrear picos inusuales en el consumo de electricidad en zonas residenciales. Un consumo eléctrico equivalente al de una pequeña fábrica en una casa supuestamente vacía es a menudo la pista definitiva de que un sistema de ventilación industrial está operando bajo tierra. El túnel es, en esencia, la máxima expresión de la soberanía fallida y un recordatorio de que mientras exista una demanda inelástica en el norte, el mercado en el sur siempre encontrará un camino, ya sea volando, navegando o, como hemos visto, perforando la tierra misma. El impacto de estas rutas subterráneas ha transformado la geopolítica del narco. Ya no se trata solo de la ruta de la cocaína tradicional. Los túneles son hoy las venas por las que fluye el fentanilo, una droga tan compacta y potente que un solo viaje de una vagoneta automatizada puede representar ganancias superiores a las que Escobar obtenía con un avión cargado de cocaína en los 80. Sin embargo, el costo humano es invisible. Detrás de cada metro de hormigón y cada cable de fibra óptica en un túnel hay topos, hombres obligados a trabajar en condiciones de esclavitud moderna, pasando meses sin ver la luz del sol, cavando bajo una presión constante y bajo la amenaza de ser ejecutados si el túnel es descubierto o si intentan desertar. Estos trabajadores son los verdaderos fantasmas de la frontera, piezas desechables en una maquinaria que mueve miles de millones de dólares. Al final del día, el túnel es más que un pasadizo. Es un monumento a la futilidad de las barreras físicas frente a la innovación criminal impulsada por el lucro desenfrenado. Gracias por acompañarnos en este recorrido técnico y humano por las arterias del narcotráfico. Te invito a suscribirte para que sigas recibiendo estos análisis profundos y sin censura sobre la realidad que moldea nuestro mundo. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el aumento de la tecnología de vigilancia en la superficie solo servirá para que los carteles inviertan más en su flota subterránea? ¿O existe alguna forma real de sellar la frontera por debajo? ¿Es el muro una solución obsoleta frente a la narcoingeniería? Deja tu comentario detallado abajo. Nos vemos en el próximo expediente, donde seguiremos desenterrando las verdades que el poder intenta mantener bajo tierra.